a todos y todas. Mi nombre es Saúl Gómez Mantilla. Yo soy de Cúcuta. Soy escritor, editor y promotor de lectura y escritura creativa. Estoy radicado acá en la ciudad de Bogotá y pues trabajo con diferentes instituciones en torno a lo que tiene que ver con bibliotecas, promoción de lectura. Y yo me inicié en este mundo de la lectura y la escritura por unos poemas que leímos en el colegio. Yo estudié en el colegio Fe y Alegría en el municipio de Los Patios, en el norte de Santander, y en una ocasión leímos las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Y leer esas rimas fue como un despertar. Leer algunos de esos poemas, pues hay uno que todavía está presente y todavía me acuerdo, y estamos hablando de algo de hace como 25 años, ¿no? Y era una que decía: al brillar un relámpago nacemos y aún dura su fulgor cuando morimos, tan corto es el vivir, la gloria y el amor tras que corremos, sombras de un sueño son que perseguimos, despertar es morir. Entonces, digamos, al leer ese poema que me impactó y todavía me impacta, pues sentí un deseo de conocer más sobre ese autor. En el municipio donde yo vivía antes no habían librerías y en ese entonces no había una biblioteca, tuve que ir a Cúcuta y allí encontrar, prestar las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer y leerlas completas, me leí sus leyendas y pues todo eso empezó como un fulgor y un deseo de escribir, ¿sí? Y al siguiente año me encontré con otro libro también que me gustó mucho en la Biblioteca Pública de Cúcuta, que es el Tratado de Retórica o la necesidad de la poesía de Darío Jaramillo Agudelo. De ese libro, bueno, acá tenemos es la poesía completa de Darío Jaramillo Agudelo. Ese es solo, ese librito era la edición del premio Cotelamus del año de 1978. Este fue el que leí, solo ese librito. Y pues esos poemas eran muy distintos a los de Becker. Eran poemas prosaicos que hablaban sobre otras personas, como especies de biografías, tenían humor y eso me cambió la perspectiva. Después me encontré con Emily Dickinson, que todavía la leo y la releo, que es una de las poetas tutelares en mi vida. Acá tengo una edición muy bella que editaron en Venezuela, pero las ediciones o los poemas que yo leí de ella fueron las versiones que hizo en Colombia José Manuel Arango. Y también pues ahí es muy importante las bibliotecas, ¿no? Eso los leí en la biblioteca de la Universidad Francisco de Paula Santander, en las revistas de la Universidad de Antioquia. En novela, María Luisa Bombal, la chilena, con la novela La Mortajada, que es una novela increíble. Yo creo que me la he leído unas 5 veces por lo menos. Cada tanto la leo porque me parece que todo lo que desborda, todo lo que cuenta, la historia del ejercicio de escritura, es una novela que se antecede a Pedro Páramo 15 años antes, lo que significó para Bombal publicar esa novela, ¿no? Porque ella era de una muy buena familia chilena y pues eso de ser escritora y escribir una literatura con una carga de erotismo no era muy bien visto. Y este es otro libro que yo atesoro mucho, es una colección que se llama Maestros de la Literatura Universal, que sacó Oveja Negra, y así hay maestros de la literatura latinoamericana, rusa, norteamericana. Esta es la latinoamericana y dos cuentos de acá me marcaron. Bueno, acá hay tres. Uno es El Pozo, de Juan Carlos Onetti, que es un cuento existencialista, ¿no? De este escritor que quiere contar una historia y aparece una serie de fantasmas y de recuerdos allí. El Perseguidor, de Julio Cortázar, que fue otro cuento que me marcó, que es la historia de Charlie Parker, contada desde un biógrafo ficticio, pero una historia pues tan bella y tan conmovedora de este músico, ¿sí? De ese músico que no tenía nada, pero nos daba todo cada vez que tocaba. Y está Un lugar sin límites de José Donoso, esa novela breve, que me parece increíble, ¿no? Esa novela donde el protagonista es un travesti y pues vive en un pueblo, en La Pampa, y tiene que enfrentar pues el temor y como la estigmatización, pero también la imposibilidad de un hombre de aceptar que le atrae ese travesti, que se siente atraído y al no ser capaz de reconocer esos sentimientos, termina asesinándolo, ¿sí? Porque era más fácil para él matar al otro que aceptar que yo en mi masculinidad me atraía un travesti. Otro de mis poetas tutelares, y en una edición que atesoro mucho, es Arthur Rimbaud. Siempre Rimbaud fue un descubrimiento. Esta es una bella edición de Monte Ávila Editores.
Tengo varias ediciones venezolanas porque como soy de Cúcuta, pues el acceso a los libros venezolanos era mucho más fácil que el acceso a los libros colombianos y también por el costo. En Venezuela los libros eran económicos y también era porque en Norte de Santander existían los encuentros binacionales de escritores. Entonces, un año se hacía en la ciudad de Cúcuta y los escritores de Venezuela iban a Cúcuta y era una semana de un encuentro de intercambio. También iban escritores colombianos y pues nosotros, los escritores de Norte de Santander, nos nutríamos de esos encuentros. Y al siguiente año se hacía en Venezuela, en la ciudad de San Cristóbal. Y ocurría lo mismo, y eran pues unos encuentros gratificantes de hermandad de los dos países. Desafortunadamente ya no se hacen, pero yo alcancé a disfrutar de los últimos tres o cuatro encuentros binacionales y fue la posibilidad de acercarme a un panorama de la literatura colombiana y de la literatura venezolana. Y pues esta bella edición de Arthur Rimbaud, donde están las iluminaciones, la carta del vidente y pues una temporada en el infierno, que es uno de mis libros tutelares que leo y releo. Otro autor de poesía que me marcó y que también es un autor tutelar es T.C. Eliot, y La Tierra Baldía, ese es el libro. Incluso yo había leído antes un poema de T.C. Eliot de J. Alfred Prufrock, La canción de amor, pero no lo entendía, me era muy difícil atravesar ese lenguaje. Y en la universidad, ya estando acá en Bogotá, estudiando literatura en la Universidad Nacional, un profesor en una clase llevó una edición de Eliot, la edición de Galaxia Gutenberg, y en clase empecé a leerlo. Me fui de una vez a La canción de amor de J. Alfred Prufrock y lo entendí. O sea, para mí fue increíble porque decía, pero este poema lo he leído antes y me parece tan oscuro y ahora se abre, ¿no? Y empecé a leer La Tierra Baldía en clase y estaba sorprendido porque era como si las palabras si en acomodadora pudiese entender de qué me estaba hablando Elliot. Yo me levanté y fui y fotocopié ese libro, ¿sí? Entonces, en ese caso es como la traducción fue la que me permitió acercarme a este autor. También me gustan mucho los libros clásicos, soy un amante de la literatura clásica, entonces tengo acá una Divina Comedia que me encanta porque esta edición es una edición que viene con la escritura original, no es una edición en prosa, y no vienen los tercetos, comentada, y pues la Divina Comedia es una obra fascinante, ¿no? Ese infierno, el viaje ante el infierno, el purgatorio y el paraíso son sorprendentes. La he trabajado siempre con mis estudiantes, sobre todo el infierno y el purgatorio, ellos también se sorprenden, leemos fragmentos y empezamos a visualizar todo eso que Dante nos plantea, ¿no? Ese coro invertido que es el infierno, la montaña que es el purgatorio, que para esa época sería lo que hoy día es América, y cómo los estudiantes responden muy bien a estas historias clásicas, al igual me encanta la tragedia griega, Medea de Eurípides, Antígona de Sófocles, la Ilíada y la Odisea, todo lo que son clásicos, el Gilgamesh. Siempre tengo una atracción por todo eso, por la épica, por la mitología, no solo griega, la mitología nórdica también, todas esas sagas. Y ahorita estoy en un nuevo enamoramiento mitológico con la mitología del país de México, con la mitología mexica. Por la pandemia, pues me he podido adquirir una serie de libros, pero entonces me he dado la tarea ahorita por internet, de estar leyendo sobre sus dioses y sus aventuras, ¿no? Mictlantecutli, que es el dios del Mictlán, como del inframundo, Huitzilopochtli, el colibrí azul, que nace porque su madre Coatlicue, esos nombres me encantan, le caen unas plumas y una queda sobre su pecho y queda embarazada y su hijo le habla de la panza. Entonces, todas esas aventuras, el viaje de Quetzalcóatl por el mundo del Mictlán para recoger los huesos, para crear la raza humana, eso me parece sorprendente y es una mitología muy rica a la cual no tuve acceso durante ni en el colegio ni en la universidad, pero que ahora descubro con una fascinación total. Otro libro que me encanta mucho es El libro de los Reyes de Rafael Pérez Estrada, es un autor español. Él hace como una especie de híbridos entre aforismos, poemas, ¿sí? Sentencias, pero también tiene una especie de mini cuentos con un lenguaje poético muy cargado. Este libro contiene toda su obra poética y esas invenciones de él con los ángeles, con los árboles.
con los elementos históricos, que empieza a trastocar y a jugar. Entonces es un libro que cuando lo leo siempre encuentro cosas novedosas, otras formas de entender, ¿sí? O a medida que voy conociendo ciertas historias, y cuando leo las versiones que hace Rafael Pérez Estrada me sorprende, ¿no? Cómo juega él con eso. Los diálogos con Leuco, de César Pavese, ¿sí? Que fue el libro que él leyó y que atesoró, eso cuando lo encuentran después de que él se suicida. En su mesa tenía sus diálogos con Leuco, que son esos diálogos que él inventa de estos seres de la mitología griega y empiezan a cuestionar el tiempo, la existencia, el destino, ¿sí? Y mi autor colombiano por excelencia es Jorge Gaitán Durán. Esta es la edición de su obra completa de Procultura. Para mí es como un héroe. Mi tesis de grado fue sobre él. Eh, Primero, bueno, es un paisano. Él nace en el norte de Santander, pero él lidera el momento más alto del esplendor de la intelectualidad en Colombia, que fue la revista Mito. Yo tengo la fortuna de tener 2 ejemplares de la revista Mito, y cuando lo reviso me parece increíble ver la cantidad de gente que estaba ahí. O sea, es sorprendente. Entonces tú abres una revista Mito y encuentras un cuento de Borges, está Cortázar, está Pizarnik, está Nabokov, está Henry Miller, y tú dices, wow, o sea, estamos en 1955, ¿cómo hizo este hombre para concentrar a todas estas personas? Y tú vas a mirar quiénes eran ellos en 1955, y eran escritores en ciernes, no tenían todo el reconocimiento que, a excepción de Borges, no tenían todo el reconocimiento que tenían ahora. Incluso cuando lee la presentación que hacen de Cortázar, ¿no? Es un joven argentino que acaba de publicar un libro de cuentos, uno, uno le da risa, ¿no? Octavio Paz también era otro de quienes participaban de la revista Mito. Entonces me parece que es toda una aventura intelectual y el riesgo. Los 2 primeros libros de poemas de Gaitán Durán son muy malos, pero los 2 últimos, Amantes y Si Mañana Despierto, son increíbles, son 2 de los grandes libros de la poesía hispanoamericana. También su vida es impactante. Él escribió ópera, hizo una ópera que se llamó Los Zampones. Solo se representó una vez en Colombia, pero es un hito. Fue la primera obra latinoamericana que usó elementos teatrales, hizo como una fusión de las artes. Algunos lo consideran el primer performance que se hace en Latinoamérica, y lo escribe un colombiano. Los decorados los hizo David Mansur, la dirección de la obra la hizo Santiago García. Entonces, todos esos nombres ahí en torno a una obra que fue un fracaso, eso es imposible, ¿no? Pero era finales de los años 50, inicios de los 60, pues Colombia no estaba preparada a una obra muy para el estilo de lo que estaba haciendo Bertolt Brecht en Alemania, de total ruptura. Entonces este es mi autor tutelar, ¿sí? Leo también sus cuentos, el ensayo La Revolución Invisible, que nos permite entender un poco del conflicto que tiene Colombia hoy día. Estamos hablando de 60 años antes, y uno lo lee y es tan actual. El diario de sus viajes por el mundo. Por eso digo que más que un escritor para mí es un héroe, ¿sí? Que nos donó esa generosidad de la revista Mito y de congregar en torno a esa revista a algunos de los escritores más grandes de Latinoamérica, y creer y confiar en ellos y en la literatura colombiana, ¿sí? Él ponía al lado de estos escritores con mucho más reconocimiento a los autores colombianos, ¿sí? Entonces aparecía Muti, García Márquez, al lado de todos estos autores mundiales, y aparecían allí porque se considera que su obra estaba a la altura. Y la historia y el tiempo ha demostrado que Gaitán Durán tenía razón. Tres de los libros que atesoro y que son bastante significativos por lo que representan para la literatura universal y para mi formación. Voy a hablar de ellos de manera cronológica. Entonces, pues está la Divina Comedia, porque representa ese mundo clásico, pero también es el trabajo del libro como un objeto. Eh, Porque la Divina Comedia no solo es que Dante se sentó a escribir, sino Dante pensó en una forma, que son estos tercetos,
y todo está marcado por ese número 3, ¿no? Hay una presencia religiosa en ese número 3: Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es el número 3, y Dante trató de llevar ese número 3 a la Divina Comedia. Entonces son 3 partes, que es el infierno, el purgatorio y el paraíso. Cada parte tiene 33 cantos. Bueno, 33 tiene el infierno, 33 el purgatorio, y el paraíso tiene 34 para que dé 100. Entonces hay un montón de elementos matemáticos, pero también cada canto tiene 33 estrofas. Entonces hay todo un juego matemático allí, y es un esfuerzo mental impresionante, porque aparte los tercetos tienen una rima a lo largo de todo el libro, y lograr crear eso me parece un gran acierto de la inteligencia, ¿no? O sea, no es solo escribir el libro, sino es pensar en esa forma y en esa perfección. También lo que ha significado la Divina Comedia, esa idea del infierno que casi todo el mundo tiene hoy día, se la deben a Dante, ¿sí? Es una idea de la literatura. La idea del purgatorio también, esa posibilidad de visualizar esa montaña del purgatorio, también se la debemos a Dante. También las anécdotas en torno a Dante son increíbles, porque el libro nunca se publicó completo en vida de Dante. En vida se publicó el infierno y se publicó el purgatorio, pero la gente que leyó el infierno, como el protagonista es Dante, veían a Dante y decían: miren, ahí va el hombre que bajó al infierno. Creían que había sido real porque estaba escrito en primera persona, y creían que lo que Dante contaba era real, que realmente había bajado al infierno, y había logrado salir, y había subido a la montaña del purgatorio. Los elementos mitológicos que aparecen allí, esos diálogos, porque la Divina Comedia también es un gran libro de chismes, ¿no? Donde incluso Dante condena al infierno a muchos papas, y a muchos personajes de su época. Entonces, pues esta edición me gusta mucho porque, como tiene esas notas a pie de página, nos permite identificar quiénes eran esos personajes y de pronto cuáles eran las razones por las cuales Dante los condena a determinado círculo del infierno. Entonces, la Divina Comedia, pues es un libro que releo cada tanto, y que vuelvo a él porque es un libro que sigue muy presente, ¿no? De los poetas, Arthur Rimbaud, ¿sí? Esta bella edición de Monte Ávila Editores, también por su vida. Entonces, digamos que todos estos libros están marcados por no solo el libro, sino lo que representaron sus autores. Para mí, Rimbaud es la rebeldía, es esa juventud exacerbada, ¿no? Como este muchacho tan joven, con el acompañamiento de su profesor Isambard, empieza a escribir poesía con los moldes clásicos, después lee a Víctor Hugo, a Baudelaire, y transforma y escribe de una manera distinta, única, que sorprende a los poetas contemporáneos, ¿sí? No en vano los poetas parnasianos, cuando leen El barco ebrio, un poema que Rimbaud escribió a los 16 años, Rimbaud lo envía a la revista y dice que tiene 21, y se sorprenden, dicen: un chico de 21 años es capaz de escribir un poema como este. Y cuando lo conocen y saben que Rimbaud tenía 16 años, 17 años, dice: para alguien de 21, el poema es increíble. Para alguien de 16 es imposible. Entonces Rimbaud logra eso, sus viajes, esa búsqueda de la poesía, ese amor efímero, fugaz que tuvo con Verlaine. Después el abandono de la poesía, y se dedica a ser geógrafo y deja sus libros tirados en imprenta. Y gracias a Paul Verlaine es que conocemos hoy día a Arthur Rimbaud. Entonces también esos poemas transgresores, extraños, oscuros, hoy día para nosotros, que cambiaron la trayectoria de la poesía moderna, y que todo el siglo XX se alimenta de esta figura tutelar como fue Arthur Rimbaud, ¿no? Que nunca disfrutó de esa fama, y ni siquiera yo creo que él haya atisbado los caminos que pudo abrir para la literatura y lo que hoy día representa,
y lo que hoy día produce, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿sí? Porque yo creo que Rimbaud es una figura que apasiona, ¿sí? Cuando uno le encanta este tipo de poesía y conoce su vida, se vuelve como un fiel seguidor. Y el otro es, pues, Jorge Gaitán Durán, ¿sí? Gaitán Durán es el símbolo del intelectual en Colombia para el siglo XX. Es una persona que mantuvo siempre una postura política como muy necesaria para la época. Fue una persona que evolucionó en su literatura, ¿sí? Cada libro era una cosa distinta, que se arriesgaba, ¿no? Escribió un libro que se llamaba China, a partir de su viaje en China, que trataba de acercarse a los haikus. En Si Mañana Despierto hay sonetos, como hay poemas muy prosaicos, que hacen uso de la intertextualidad. Amantes, que es el primer libro de poesía erótica que se publica en Colombia. Sus columnas de prensa, las polémicas que sostuvo en los años 50 sobre la poesía colombiana, porque la poesía colombiana en los años 50, después de Piedra y Cielo y Lo que va con Mito, era un tema de discusión de todo el mundo, en todos los periódicos, los columnistas escribían, la gente opinaba, y había como un fervor hacia la poesía, un fervor que hoy día no tenemos de manera como tan amplia, ¿sí? El diario, ¿sí? Con esos elementos, es un diario literario, ¿sí? No es un diario íntimo, sino un diario pensado para publicar con referencias biográficas, pero también con todo un trabajo muy depurado con el lenguaje. Entonces, de Gaitán Durán admiro la versatilidad, ¿sí? Ensayista, poeta, crítico de cine, ¿sí? Escritor de dramaturgia, empresario, editor, ¿sí? La revista Mito, que congrega a toda esta gente, ¿sí? La primera vez que se publican los diarios de Alejandra Pizarnik se hacen en la revista Mito. El coronel no tiene quien le escriba, la primera edición se hace en la revista Mito. Álvaro Mutis publica muchos de sus primeros poemas en la revista Mito. Algunas de las primeras traducciones de ciertos ensayos de Heidegger al español se hacen en Mito porque Rafael Gutiérrez Girardot estaba en Alemania y era alumno de Heidegger. Entonces Heidegger publicaba un ensayo y Gutiérrez Girardot lo traducía y se publicaba por primera vez al español en Mito. Antes de publicarse Lolita de Nabokov, se publicó un pequeño capítulo en Mito, entonces dice cómo Gaitán Durán conseguía esas cosas, ¿sí? Y cómo los autores colombianos se alimentan de todo esto. Eduardo Cotelamu, ¿sí? Entonces el grupo que estaba alrededor de Mito era un grupo increíble. La revista no solo era de literatura, porque hasta el padre Camilo Torres estuvo allí presente con esos ensayos sobre la realidad colombiana. ¿Sí? La primera vez que se toca el tema de la homosexualidad se hace en la revista Mito, el tema del divorcio, sí, tocó muchos temas tabú, de la violencia hacia la mujer, que representaron una ruptura en el país. Es una revista tan actual, tan sorprendente por sus contenidos. Cada número tiene dos cosas, tres artículos que son increíbles, y si uno los mira cómo han logrado trascender en el tiempo y cómo han envejecido muy bien. Yo he tenido la fortuna de publicar varios libros de poesía, y digo la fortuna es por lo que han representado la poesía en mi vida, que ha sido una apertura. ¿Sí? Yo nací en Cúcuta, me crié en un municipio muy pequeño que se llama Los Patios, en norte de Santander, y la poesía me ha permitido viajar y conocer el mundo. Este fue mi primer libro, Ideas de Viaje. En el año 2001 gané un premio nacional de poesía del Festival de Poesía de Medellín con este libro. Tuve la fortuna de ser invitado al Festival de Poesía de Medellín, después a Poemas para los Alzados en Almas de la Casa de Poesía Silva, que dirigía María Mercedes Carranza en ese entonces, y me permitió estar en contacto con la poesía colombiana. Ese es un libro que quiero mucho, y esta fue la edición que hizo la Universidad Nacional de Colombia. El siguiente libro que escribí, pero fue el tercero que publiqué, es Rostro que no se encuentra. Es un libro que habla un poco sobre la violencia
en Colombia, tiene poemas que hablan de la violencia en el departamento norte de Santander, durante las arremetidas paramilitares en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y todo lo que pasó. Pero también habla sobre lecturas, libros, unos intentos de poesía erótica. Y pues este libro fue postulado por Colombia al Premio Mundial de Poesía Puentes de Estruga en el año 2008. Fue postulado para representar al país, pues es un libro que quiero mucho por las puertas que abrió y porque muchos de los poemas de este libro hoy día aparecen en varias antologías de poesía colombiana. Después le sigue este que se llama Lección de Olvido. Esta fue una edición que se hizo en Venezuela, una colección que llamaba Puentes Imaginarios. Digamos que esas búsquedas literarias ya son distintas. Es un libro de versos sin título, corto, fragmentario. Y para mí lo que intenté yo hacer fue romper un poco con muchos recuerdos y con el dolor que tenía, que venía arrastrando con Rostros que no se encuentra, porque acá hay muchos poemas dedicados a mi mejor amigo, Edwin López, que fue asesinado en el año 2003, y este es un libro en su memoria. Y este libro, Lección de Olvido, lo que hace es como sobrellevar ese dolor. Por eso los poemas son fragmentarios, son rotos. Si tú lees un poema o dos poemas solos no se entiende, pero si lees varios vas a entender que se comunican entre sí, que hay todo un diálogo. Después sigue El amor y la palabra. Esto fue editado por Fundarte en Caracas, una colección de poesía joven latinoamericana. Y son poemas que hablan sobre la lectura y sobre los libros. ¿Sí? Es como un libro de descanso, yo lo siento así. No habla sobre el conflicto armado, habla es como la contemplación al mundo de la lectura y a la vida. Esta fue una antología que se publicó Áridos Paisajes de la Memoria a raíz de un documental en el que participé, que se llama Los Visitantes con Señal Colombia, donde varios artistas colombianos visitamos otras regiones. Yo estuve en la región de los Valles de María, en San Jacinto, y tuve la fortuna de compartir una semana con un gaitero, escribimos una canción juntos, y de ahí surgió un libro que está inédito, que se llama Grietas a la Noche, y que el año pasado obtuvo el Premio Nacional de Poesía Carlos Héctor Trejo Reyes, pero por todas las cuestiones de la pandemia no se ha podido publicar, entonces estará el otro año eh, al público, y es un poema, es un libro que habla sobre el tema del desplazamiento forzado en Colombia. Y eso pues es una antología que reúne poemas de varios libros. El último que publiqué fue hace 2 años. Otro Intento de Vacío, que es un libro de poemas en prosa, por así decirlo, y es un libro que trata de contar una historia con la poesía, que tiene diversas formas de escritura. Tiene una parte que se llama Darwin Rimbaud, pues ya antes había hablado de Arthur Rimbaud, porque hay un personaje en otro Intento de Vacío, el protagonista, o sea, es un libro de poesía, pero tiene un sujeto protagonista, quiere hacer un viaje a la manera de Rimbaud en busca de la poesía, abandona el amor. Entonces también hay unos poemas donde una mujer habla de esa soledad del abandono, pero también se levanta. Y en ese viaje él tiene unas reflexiones sobre la poesía que se llaman exordios, que son los poemas donde aparece el personaje, son los exordios donde reflexiona sobre la poesía, y después de esos exordios vienen los poemas que él escribe. Los poemas de Darwin Rimbaud son los poemas que escribe el protagonista de este libro, de este Otro Intento de Vacío. Eso es en poesía. Pues en prosa yo tengo una novela corta, Despertar de Pupilas Rotas, que se encuentra inédita, un libro de mini cuentos o de minificción, Odiseo 2.0, que reúne cerca de unos 80 mini cuentos. Actualmente estoy estudiando y es una maestría en creación literaria. Ya estoy trabajando en una novela juvenil, Mateo Soñador. La escritura siempre es una búsqueda y es algo eh, que no se detiene. Sí, hay proyectos que uno deja inconclusos. Hace unos años empecé un libro de diálogos, alcancé a escribir 4 diálogos y están ahí guardados esperando el momento para retomarlos. También escribo literatura infantil, aparte de la novela Mateo Soñador, que es juvenil. Tengo una serie de libros, álbumes escritos,
Hay uno que está terminado, Arcoiris de Noche, que lo íbamos a publicar con el apoyo de la Biblioteca Leopoldo Ferrero de Cúcuta, pero pues por los problemas de la pandemia, digamos, los recursos no se iban a dedicar a publicar un libro cuando habían cosas mucho más urgentes para el uso de esos recursos. Entonces esperemos que el otro año surjan nuevos títulos. Los libros son un salvavidas, son un despertar, y las bibliotecas también. Yo crecí en un hogar muy humilde y no teníamos libros, pero afortunadamente habían bibliotecas. Y esas bibliotecas, por pequeñas que fuesen, la Biblioteca Municipal de Cúcuta, la Biblioteca de la Universidad Francisco Paula Santander, me permitieron leer muchas cosas que quería. Y hoy día trabajo con bibliotecas y siempre es muy bello recorrerlas, hojear esos libros. ¿Sí? Son todos unos tesoros. Entrar a una biblioteca es una aventura, uno no sabe qué se puede encontrar, tanto por las ediciones, que con el paso del tiempo uno empieza a enamorarse de ciertas ediciones, de ciertos formatos, ¿sí? Entonces la lectura siempre es una búsqueda, y nosotros tenemos muchas islas del tesoro. Cada biblioteca pública, cada biblioteca universitaria es como una isla del tesoro, pero también vamos a descubrir a través de la lectura mucho de lo que somos, mucho de lo que fuimos e incluso de lo que seremos en unos años. Entonces la invitación es a acercarse a las bibliotecas. Colombia es un país de bibliotecas. Todos los municipios del país tienen bibliotecas dotadas. Ese es un gran esfuerzo para que este país a través de la lectura crezca y tenga esperanza y pueda superar todos los problemas de violencia que lo han aquejado, ¿sí? Incluso la lectura puede ser la herramienta que nos una como país y que nos lleve a lograr muchas más cosas. Entonces las bibliotecas los esperan, recuérdenlo así. Las bibliotecas son esas islas del tesoro y cada libro de alguna manera es un tesoro.